Parte 2. Decisiones de enrutamiento. Para poder enrutar, tenemos que tomar en cuenta que la información va pasando por diferentes partes de la red y va tomando diferentes formas. Esto lo hace encapsulando y desencapsulando los paquetes. Recuerde, en la capa de nivel OSI, en la capa 3, lo que nosotros tenemos es el encapsulamiento en modo de paquetes. Entonces, como podemos ver, en una computadora completa hace el proceso completo y envía la información, pero en el router solo lo desempaqueta hasta la capa de nivel 3. Es decir, coge el paquete y hasta el nivel 3 es lo que lo desencapsula. Esto es hasta poder revisar su direccionamiento, hasta dónde va y toda la parte de direccionamiento y enrutamiento que tiene que ser. Y así va pasando por los diferentes dispositivos hasta llegar a su destino y pues, si es necesario, pues podrá desencapsular en todos los niveles. ¿Ya? ¿Cómo se envía un paquete? Pues el emisor necesita enviar un mensaje, por ejemplo, aquí quiere enviar de PC1 a PC2, entonces él envía la información y lo encapsula en un paquete. El paquete va a tener información importante y la que necesita aquí saber son las direcciones. Dentro de las direcciones lo que vamos a utilizar son las direcciones exclusivamente dentro de la capa 3, dirección IP de origen, dirección IP de destino. Como podemos ver, origen, destino. Pero adicionalmente también en la capa de nivel 2 también vamos nosotros a tener la MAC de origen y la MAC de destino. Pero nosotros podemos ver que la MAC de origen es en verdad la MAC de la máquina, pero la MAC de destino no es la MAC del equipo de destino. La MAC de destino viene a ser la MAC del gateway. Esto es ¿por qué? Porque él no conoce cuál es la MAC address del destino. ¿Correcto? Así es como funciona. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer a continuación? Em, Como el destino no pertenece a la red, como lo podemos ver, el destino, sí, origen y destino no pertenecen a la misma red, entonces lo que hace el router es buscar en su tabla, ¿sí? La dirección correspondiente al siguiente salto, es decir, a buscar, como no está dentro de la misma red, va y busca fuera. Entonces, y lo que hace es buscar en una tabla que se denomina tabla ARP, va a buscar dónde se encuentra la siguiente dirección, es decir, el siguiente salto donde va a dar. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos ver que el siguiente salto es esta dirección con esta MAC address. ¿Sí? Entonces, y eso va yendo así sucesivamente y va pudiendo salir a otras redes. El momento que hace esto ya tenemos en otra red. ¿Sí? Cuando ya está aquí, pues hace el mismo procedimiento, sigue buscando y sigue saliendo. La forma de salir, ¿sí? La encuentra aquí. Recuerda, la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento lo único que le dice es, ¿quieres llegar a otra red? Listo. Ok, esta red la tengo aquí. Sí, sí. Entonces, para poder salir, tienes que salir por este lugar. Entonces va yendo hasta que llega al último, en este caso el último router, y el router en este caso va a tener su tabla de enrutamiento, el que le dice, sí, mira, la IP que tú estás buscando está aquí, sigue la ruta. Entonces, allí puede llegar a su destino. ¿Cómo hace el proceso de decisiones? Pues lo que hace se está resumido en este esquema, ¿sí? Aquí lo que él va haciendo de manera general es verificando la dirección IP. Y si está directamente conectada, pues
Sí, es decir, si el destino está directamente conectado al router, pues él irá a ver su dirección de MAC address, hace un ARP y lo envía directamente. Si no, pues envía la siguiente red. Sí, si hay una red remota para llegar a eso, pues, encapsula y lo envía. Si no, pues lo que hace es, hay algún recurso de última, se llama el último recurso que tenemos, ¿sí? El último recurso disponible. Si hay, pues lo envía para allá. Si no, pues el paquete se desecha. Eso quiere decir que si no encuentra dentro de las tablas de enrutamiento la red que está buscando, pues simplemente lo desecha, ¿no? La mejor ruta. El router tiene que buscar tiene que seleccionar o enviar el paquete por la mejor ruta. Ahora, para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes rutas y que estas pueden ser aprendidas de manera manual o dinámica. En manual, pues nosotros configuramos y decimos directamente por dónde tiene que ir, y dinámica, pues utilizamos protocolos que ellos se encargan de hacer eso. Y para poder definir cuál es la mejor ruta, utiliza lo que se llaman las métricas, ¿sí? Y la distancia administrativa, ¿ok? Otra cosa que nosotros también tenemos que tomar en cuenta es que en muchos casos enviar de un lugar a otro puede ocurrir que para enviar un dato de un lugar a otro, pues exista no solamente una sola ruta, un solo camino para llegar. Entonces podríamos tener dos o más rutas, y lo que en muchos casos lo que hace es balancear la carga. Es decir, si por un lado está demasiado ocupado, pues puede enviar por otro lado y así poder balancear la carga y no saturar una sola ruta. La distancia administrativa. Ok. Esto es muy simple. Cuando nosotros quisiéramos ir de un lugar a otro, podríamos tener varias rutas. Ahora, hay unas rutas en las cuales van a ser más directas y en las cuales yo podría utilizar. Pero yo podría llegar al mismo sitio utilizando rutas que sean tal vez más largas, pero al final llegamos. Ahora, esta distancia administrativa me indica más o menos qué tan distante está en mi origen de mi destino. Entonces, esto ya se ha hecho una tabla en la cual el número menor indica mayor prioridad. Eso quiere decir que si mi distancia administrativa de un lugar a otro es más baja por una ruta que por otra, pues la que se va a utilizar es la más baja, porque es más rápido, más corta o mejor que la anterior. Las distancias administrativas normalmente tenemos distancias dentro de ellas. Tenemos la conectada directamente, distancia cero. Eso quiere decir que si un equipo está conectado directamente a mi dispositivo, no tengo que, o sea, eso quiere decir que automáticamente esa es la ruta que tiene que tomar. También vienen las estáticas, es decir, las que yo puedo configurar manualmente, la que yo le puedo decir, vaya directamente por acá, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, protocolos como el EIGRP, sumarización de rutas con EIGRP, cuya distancia es 5, external BGP 20 y así sucesivamente, ¿sí? Eh, las que nosotros más utilizamos son conectadas, 0, perdón, estática 1, ¿sí? RIP 120 y GRP o EIGRP 90 y 100 respectivamente. ¿Correcto? Ya. ¿Cómo opera el router? Pues el router lo que hace es almacena en la memoria RAM las tablas de enrutamiento. Es decir, si yo quiero enviar un dato de aquí para cualquier otra red, él va a tener dentro de su memoria RAM, él crea una tabla en donde dice, ok, para llegar a esta red, yo sé qué ruta debo tomar.
conozco esta red, y él va determinando cuáles son las rutas. Lo mismo, este router de aquí también va a tener en su memoria RAM las rutas por las cuales puede llegar a las demás redes. Para poder trabajar con ellos, nosotros debemos utilizar algunos comandos como el show IP-route, ¿sí? En donde me va a dar en la información de las interfaces locales, la ruta de las interfaces conectadas directamente, las rutas estáticas y las dinámicas, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ejecuta, ¿sí? Y una parte de cómo él encuentra o qué es lo que tiene en su tabla de enrutamiento. ¿Sí? Esto es importante tener bien aprendido, memorizado los comandos porque son muy, muy útiles. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué debo tomar en cuenta en la información? Sí, tengo que tomar en cuenta todo esto. Cada partecita de esto me indica algo. Por ejemplo, esta parte me identifica qué tipo de ruta es, cómo lo aprendió, cuál es la red de destino, cuál es la distancia administrativa, la métrica, a través de qué salida voy a encontrarla, cuánto tiempo fue el último, hace cuánto tiempo encontró esa ruta y cuál es la interfaz con la cual voy a salir. ¿Sí? Entonces, muy importante conocer esto. ¿Ya? Eh, Directamente conectadas las interfaces, ¿cuáles serían este router va a tener tres conexiones directamente conectadas, como podemos ver aquí, la G00, la G01 y la S00. Cuando están activas estas, él automáticamente va a habilitar, es decir, va a reconocer estas rutas, ¿sí? Y eso quiere decir que como son conectadas directamente, su distancia administrativa va a ser 0, ¿sí? Aquí lo podemos ver en el ejemplo, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ver las conexiones de cada uno de ellos y cómo están conectadas, ¿sí? Exactamente lo mismo con IPv6, ¿correcto? Rutas estáticas, bueno, nosotros podemos decirle a un router que llegue a una red específica y lo podemos decir directamente, vaya por acá, tome esta ruta. Correcto. Pues nosotros definimos explícitamente hacia dónde tiene que ir. Nosotros tenemos que utilizar el comando IP-route y decirle desde dónde hasta dónde tiene que ir. ¿Sí? A esto, pues hay algunas cosas que tenemos que añadir, que es, por ejemplo, la configuración de una ruta estática por defecto, la cual tiene esta configuración 000,000. ¿Sí? Esta tiene un propósito específico y es la de dar una ruta predeterminada cuando no encuentre una red específica. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar. Por ejemplo, esta es la ruta estática por defecto o predeterminada. Y esta lo que nos hace es permitir que si yo busco una red que no conozco, es decir, una red cualquiera, y esa no se encuentra dentro de las redes de aquí, pues siempre lo envía por esta ruta. Ok, aquí tenemos otros ejemplos. Esto de aquí es lo mismo con IPv6, ¿sí? Ok, y pues de aquí lo que deberíamos nosotros a continuación empezar a ver enrutamiento dinámico. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ok, eh, la práctica, hay que practicar mucho, hay que aprenderse los comandos, ¿sí? Los comandos para poder configurar y poder revisar la configuración.
¿Ok? ¿Listo? Sigan practicando.